6. Run. Gideon apartó el brazo al respaldo de inmediato, sobresaltado por su presencia. Mientras la música de la orquesta se elevaba en un crescendo, las luces del auditorio en forma de herraduras se atenuaron. El segundo acto estaba a punto de comenzar. En realidad ese asiento... Nunca había visto la ópera desde aquí arriba, lo interrumpió ella. Noté una oleada de emoción provocada por la sensación de peligro. Corría por sus venas mientras echaba un vistazo a los asientos de platea, que estaban ya ocupados, excepto por algunos rezagados que pasaban por encima de las otras personas para llegar al suyo. ¡Qué vistas! Notaba el peso de la mirada de él, pese a estar casi en la más completa oscuridad. «Sí, ¿está Alex con usted?» «No, él...» Run levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Notó una descarga eléctrica que le puso los pelos de punta, como si estuviera atrapada en una tormenta justo antes de que cayera un rayo. «Señorita Winters, ¿va todo bien?» La pregunta la devolvió a la tierra. «Eres una actriz», se recordó, «y esto es una representación». Pero, ¿cuál era el personaje? ¿La heroína, la villana o el bufón? El bufón. «Sí, maravillosamente», contestó más concentrada. «Es que me encanta la ópera, ¿a usted no?» Las luces del escenario se encendieron e iluminaron los trajes de satén y de lentejuelas de colores de los actores, que ya habían ocupado sus posiciones. Iluminaron también a Gideon, que la observaban en la oscuridad. «Es todo tan bonito», continuó, sacando a la luz la imagen de ella misma que él quería que viera. Los trajes, los decorados, las canciones. Le dedicó la sonrisa más deslumbrante que fue capaz de esbozar, aunque no estaría mal que las historias fueran más cortas, mucho más cortas, ¿no cree? Las encuentro un poco, aburridas, ¿entiende? Y es muy difícil de seguirlas. Cuando terminan siempre estoy un poco confundida. Soltó una risita para que el papel que representaba fuese más coherente. Sin embargo, en el fondo se le partía el alma. Antes de la muerte de su abuela iban a la ópera todos los sábados. Para Run era su día favorito de la semana. Su abuela la peinaba, la maquillaba y le prestaba cualquier joya que ella quisiera. A Run le encantaba danzar las escaleras arriba con su vaporosa falda nueva. Adoraba sentirse incluida en las conversaciones de los sofisticados amigos de su abuela. Amaba transportarse a un mundo distinto del teatro, aunque lo que más le gustaba era lo que ocurría después, cuando, mientras volvían a casa, las dos tenían acalorados debates sobre las historias que se habían representado en el escenario. Pero la Paz Roja había prohibido las viejas óperas. Lo que representaba ahora era una farsa, óperas preaprobadas por el Ministerio de Seguridad Pública. No eran historias, al menos no buenas historias. Solo eran lecciones ligeramente veladas sobre cómo comportarse bajo el nuevo régimen, recordatorios de quién era el enemigo y por qué deberías detestarlo. Los villanos de las nuevas óperas eran siempre brujas o simpatizantes de brujas, y quienes las delataban o las cazaban eran héroes. Eran tan predecibles, le daban asco. Su abuela las habría odiado. Miró a Gideon de soslayo. Seguro a él le parecen puro arte, pensó. El entreacto es mi parte preferida, continuó Run, y la fiesta que se celebran luego, por supuesto. Se inclinó hacia él como si se dispusiera a contarle un secreto, y notó el olor a pólvora que emanaba de su traje. De hecho, por eso estoy aquí, para invitarte a mi fiesta. Él hizo una mueca de irritación que le convirtió la boca en una severa línea. Ojalá tuviera la paciencia necesaria para aguantar charlas bobas y compañías superficiales, contestó, pero no la tengo. Ante el insulto, notó que el rubor le trepaba por el cuello. Le había recordado al día que se habían conocido, en el que había hecho los comentarios igualmente desdeñosos. De repente, se sintió agradecida por la oscuridad.
Apretó los puños contra la suave seda de su vestido, pero sintió con un gesto comprensivo. Lo entiendo perfectamente. Es obvio que alguien como usted prefiera la compañía de una pandilla de brutos cortos de entendederas y un estilo terrible para vestir. La miró a los ojos y ella se reprendió para sus adentros. ¿Pero qué hago? Debía fingir que ni siquiera se daba cuenta de que sus comentarios eran hirientes, ni devolverle los golpes. Deja que te insulte. Recuerda por qué estás aquí. Encerró su desbocado orgullo en una cajita y le dedicó una sonrisa inocente. Él lo observó con atención y cierta desconfianza. Pronto pareció decidir que no había oído bien y volvió a fijar su atención en la ópera. Esto va a ser más difícil de lo que creía, pensó Run. Era evidente que Gideon no solo la consideraba merecedora de sus insultos, sino también demasiado estúpida para darse cuenta de que la había insultado. En general, esto lo habría utilizado en su beneficio. Sin embargo, al ver que él giraba la cabeza, se cruzaba de brazos y clavaba la vista en el escenario, se dio cuenta que en lugar de abrirse con ella, se estaba cerrando en banda. Su presencia le molestaba, igual que el día que se habían conocido. Odia las fiestas, le había advertido Alex, pero aquel era su mejor truco. El método más efectivo para vencer las defensas de un hombre era ofrecerle una copa tras otra de su vino encantado, quedarse a solas con él y coquetear hasta que el hechizo le soltara la lengua lo suficiente como para cantar como un pajarito. Run tamborileó sobre su rodilla con los dedos, devanándose los sesos. Se habría dado cuenta de que a él se le había iluminado el rostro al ver a su hermano. Para él, Run había dejado de existir en cuanto Alex había salido de aquella alcoba. Tal vez los hermanos Sharp fueran polos opuestos con opiniones contrarias en cualquier tema de importancia, pero entre ellos había un vínculo profundo e indescriptible. No era la primera vez que lo percibía. A Alex le encantaría que viniera. Gideon se puso tenso. No debe conocer muy bien a mi hermano si cree que mi presencia en su casa podría alegrarle. Ron frunció el ceño mientras intentaba descifrar aquellas palabras. ¿Qué habría querido decir? Y como le he dicho antes, algunos de nosotros tenemos mejores cosas que hacer con nuestro tiempo. Se disponía a intentarlo de nuevo, con otra táctica, pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra se alargó entre ellos. Gideon levantó la vista y se puso de pie de inmediato. Harrow, por fin, pensaba que tendría que tragarme esto hasta el final. No te habría venido mal, respondió una voz femenina. ¿No es ese el objeto del arte? ¿Domesticar a los monstruos que viven en nosotros? La pregunta le llamó la atención a Run. La frase provenía de una de sus óperas preferidas. Entornó los ojos para intentar descubrir quién era la recién llegada, pero los acomodadores habían apagado todas las luces de aquella planta. La oscuridad no le permitía ver ni el rostro ni las ropas de las chicas, ni ningún detalle que pudiera revelar su identidad. Igual lees demasiados cuentos de hadas, contestó Gideon mientras pasaba por encima de Run. Tendrá que disculparme, ciudadana Winters. Diviértase en su fiesta. Esta vez el desdén era imposible de malinterpretar. Run se volvió y vio cómo ambos salían del palco hablando en voz baja. Apretó el puño con fuerza en cuanto se hubieron marchado. He vuelto a fallar. Apoyó la cabeza en el respaldo de terciopelo y se frotó la cara con las manos. Estaba perdiendo un tiempo muy valioso. Necesitaba descubrir dónde estaba Serafín cuanto antes, a poder ser aquella noche. Y no podía seguir persiguiendo a Gideon Sharp. De lo contrario, empezaría a sospechar de ella. Y eso es lo último que necesito. El capitán había encontrado a Serafín antes que ella, y en esa misma noche en la que ella debía acudir a casa de su presa. Tal vez fuese una coincidencia, o tal vez no. Sin embargo, parecía haberlo convencido con su actuación. Si alguien la estaba espiando, dudaba que se tratase de él.
pero entonces recordó la sospecha que tenían las preguntas de Layla Creed y se vio obligada a contemplar la posibilidad de que sus enemigos estuvieran cada vez más cerca. Se hundió en el asiento e intentó pensar en qué estaba rodeada de cazadores de brujas. Si están cada vez más cerca, ¿cómo los puedo despistar? Estaba tan exhausta que su mente era como un lodazal que le embarraba sus pensamientos. Cada vez que se sentía así, iba en busca de Verity. Sus inteligentes preguntas siempre le encendían la chispa de la imaginación, como si reviviera el fuego de unas brasas con un atizador. Verity era la segunda al mando de la polilla carmesí. Se le ocurrían tantos planes como a Rune y la ayudaba a llevarlos a cabo. Así que, cuando la actriz terminó su aria, Rune se puso de pie, abrió la cortina del palco y fue en busca de su amiga. 7. Gideon. Rune Winters. Cada vez que Gideon miraba a la joven heredera, se acordaba del mar. En la superficie era tan bonito que te dejaba sin aliento, y a la vez contenía la promesa de unas profundidades inabarcables. Sin embargo, cuando abría la boca y escuchaba las estupideces que salían de ella, en las cenas de gala, salones y reuniones en casa de ricos y famosos, recordaba lo mucho que pueden engañar las apariencias. En Rune Winters no había profundidades incognoscibles, solo superficie, superficie y más superficie. Aquella noche le había quedado claro. «¿Hola, Gideon?» Harrow le chasqueó los dedos oscuros delante de la cara. «Te he preguntado si quieres tomar algo», invitó yo. El ruido del nido de cuervos volvió a sus oídos. Tenía los codos apoyados en la mesa de pino que estaba pegajosa, y el aire olía a cerveza rancia. Negó con la cabeza. «No quiero nada, gracias». Harrow chasqueó la lengua irritada, se volvió hacia la barra y Gideon intentó no mirar al lugar donde debería haber tenido la oreja izquierda. Llevaba el pelo de ese lado rapado casi al cero, y la pelusa oscura se le veía casi resplandeciente. Era como si se enorgulleciera de estar desfigurada y quisiera presumir de ello. Gideon suponía que era más o menos de su edad, aunque no estaba seguro y nunca le había preguntado cómo había perdido la oreja. Antes de la revolución hacía trabajos forzados para una familia de brujas. Eso era todo lo que necesitaba saber Gideon. Habían tenido suerte de encontrar mesa justo cuando se marchaban los ocupantes anteriores. Harrow se negaba a pedir en la barra, por si alguien le robaba el taburete, así que mientras le gritaba su comanda al camarero, Gideon volvió a pensar en Rune. No lograba entender por qué había aparecido en el palco. En los últimos 5 años no le había dirigido la palabra más que un puñado de veces, y de repente lo invitaba a su casa. ¿Por qué? Intentó no obcecarse con lo extraño que era, pero por mucho que lo intentaba, no lograba que la imagen de ella sentada a su lado en el palco abandonara sus pensamientos. Su melena rubia rojiza se le veía un poco más salvaje que de costumbre, y el vestido, la última moda que había elegido, dejaba al descubierto sus elegantes clavículas. La tela de color cobrizo contrastaba con sus ojos grises, y la complexión pálida reclamando la atención de su mirada más veces de las que hubiera querido admitir. Por mucho que la muchacha fuera más superficial de la ópera, no podía negar que también era la más bella. «Una lástima de cara bonita. ¡Qué desperdicio!», se dijo. Una persona mejor se habría sentido culpable por insultarla, pero no era el caso de Gideon. Esperaba haberle dejado claro lo que pensaba y que así, en el futuro, lo evitase. De hecho, creía habérselo dejado claro ya hacía años, cuando se vieron por primera vez. Se había dado cuenta de cómo la miraba su hermano, de que su voz se suavizaba al pronunciar su nombre. No tenía ni idea de lo que había visto Alex en ella, salvo por lo evidente, que en su caso no bastaba para tentarlo, pero no tenía ninguna intención de acercarse a ella. Aquello era tan cierto como entonces
lo había sido cuando eran unos críos. En esa época, Rune Winters era una aristócrata de la que su hermano no paraba de hablar. Alex encontraba la forma de nombrarla en cualquier conversación. Rune piensa esto, a Rune le encanta esto otro. De no haber sentido tanta curiosidad, le habría molestado. Pero entonces la vio, la conoció y supo de inmediato que jamás serían amigos. ¿Sabes esas gemelas que escaparon hace 3 semanas? La voz de Harrow lo arrastró de nuevo al presente, justo a tiempo para ver cómo la espuma de la cerveza se le resbalaba vaso abajo, y luego lamió la espuma que se le había quedado entre los dedos. La polilla carmesí se la llevó la noche en la que tenías que trasladarla a la prisión del palacio, ¿te acuerdas? ¿Cómo iba a olvidarlo? Tenían la misma edad que su hermana cuando ésta murió. Eran delgaduchas, muy poca cosa. Las recordaba acurrucadas juntas, aferradas la una a la otra tras los barrotes de la celda en las que las había encerrado, temblando y con los ojos muy abiertos. Sí, me acuerdo. Y también recordaba que a la noche siguiente habían desaparecido de aquella misma celda. Encima del catre donde dormían había aparecido una firma mágica. Gideon la tenía grabada en la mente. Una polilla, delicada y de color sangre que flotaba en el aire. Se había enfadado tanto que quiso cogerla y estrujarla, pero no era más que una firma, la marca que dejaba una bruja después de uno de sus hechizos, como el artista que escribe en un lienzo su nombre. La polilla se desvaneció en menos de 1 hora. Harrow dio un trago con delicadeza. Un estribador encontró firmas en un carguero hace 3 días cuando atracó en el puerto Grace. Las 2 brujas debieron de lanzar una ilusión para que pareciese un cargamento. Sin embargo, cuando la ilusión se desvaneció, las 2 firmas habían quedado allí. Puerto Grace era un puerto muy importante del continente. Todo lo que no se fabricaba, cultivaba o extraía en la isla se lo enviaban desde allí. Gideon frunció el ceño. ¿Las volvieron a capturar? Harrow negó con la cabeza. No, pero... Miró a su alrededor y se inclinó hacia él. El aliento le olía a cerveza. El carguero pertenece a Rune Winters. ¿Qué? Pensó. Sintió que la taberna daba vueltas a su alrededor. Puso las palmas de la mano sobre la pegajosa mesa para no perder el equilibrio. Eso no puede ser. ¿Estás segura? Harrow se enderezó de nuevo y dio otro trago a la cerveza. Mi contacto vio las firmas en el cargamento del barco con sus propios ojos. Eso no significa que ella tenga algo que ver, repuso Gideon pensativo. Que Rune sea la dueña de los barcos no quiere decir que sepa todo lo que pasa en ellos. Es totalmente posible que alguien de la tripulación esté colando a las brujas sin que ella lo sepa. Pero la convierte en sospechosa, apuntó Harrow, y en la mejor pista que has tenido en mucho tiempo. Hacía meses que Gideon sospechaba que la polilla carmesí era alguien que se movía en los círculos sociales de la élite, alguien con acceso a cenas privadas y a los bailes más exclusivos, alguien que se codeaba con la gente más poderosa y mejor conectada. ¿Era posible que ese alguien fuera Rune Winters? Gideon recordó la conversación con ella en la ópera. Cuanto más hablaba, más lo irritaba. No es posible, repuso. En la cabeza de esa chica no hay ni una pizca de inteligencia. Y la polilla era inteligente. Para competir con él, para ser incluso más lista que él, tenía que serlo. Si los cuerpos mutilados que estaban encontrando por la ciudad eran sus víctimas, también era despiadada y una demente y malvada. Era difícil conciliar aquel retrato con la ridícula muchacha del palco de la ópera. Pero si todavía necesitaba más pruebas de la inocencia de Rune, no tenía más que retroceder un par de años. Él mismo había estado en la finca de las Winters cuando la Guardia de Sangre arrestó a Crestel Winters en su propia casa. Las órdenes de Gideon eran vigilar a su nieta adoptiva, Rune, mientras los demás soldados sacaban a la bruja de sus aposentos. Gideon no le quitó la vista de encima, lo que no había sido una ardua tarea, a decir verdad. En aquel entonces,
Run era igual de hermosa como esas esculturas de mármol que adornan las lujosas mansiones de la aristocracia y cuyo único propósito es impresionar a los invitados. Cuando uno de los soldados de la Guardia de Sangre golpeó a Crestel en la cara con su pistola, ni se inmutó. Se limitó a observar con calma y frialdad cómo desnudaban a la anciana y le buscaban las cicatrices y se la llevaban a rastras a su ejecución. Run no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Si Run y Crestel hubieran estado emparentadas biológicamente, tal vez Gideon las hubiera tomado en consideración. Sin embargo, los padres de la chica no eran más que adinerados mercaderes. No había ninguna bruja en su estirpe, lo había comprobado, lo que imposibilitaba que ella lo fuera. Run mandó a su propia abuela a la purga, le recordó a Harrow. No es ninguna simpatizante, solo una patriota con la mente hueca. O quizá eso es lo que quiere que pienses, repuso Harrow. Gideon negó con la cabeza. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué arriesgaría su vida ahora para salvar a otras brujas, cuando hace 2 años traicionó a su abuela con tanta crueldad? Podría ser un engaño. Gideon estaba a punto de rechazar aquella posibilidad, pero esa clase de engaños eran justo lo que había aprendido a esperar de la polilla carmesí. ¿Y si Harrow tiene razón?, pensó. Su camarada cogió el vaso y dio vueltas a la cerveza que había en el interior, despacio, mientras observaba cómo Gideon reflexionaba sobre el asunto. No le había dado importancia en ese momento, pero en un cierto punto, en el parco, el parloteo insustancial de Run se había vuelto mordaz. Es obvio que alguien como usted prefiera la compañía de una pandilla de brutos cortos de entendederas y un estilo terrible para vestir. Aquello no demostraba nada. Los aristócratas como Run Winters siempre lo habían mirado por encima del hombro. En la Guardia de Sangre se cobraba bien, pero un buen sueldo no elevaba la posición de ningún hombre. Gideon ya no era pobre como las ratas, pero estaba muy lejos de ser su igual. A ojos de Run Winters, la gente como él, soldados, hijos de sastres, miembros de la clase trabajadora, siempre estaría por debajo de ella. Pero habían encontrado en su barco firmas mágicas. Gideon no podía descartar la posibilidad de que la polilla fuese ella, o que al menos estuviese compinchada con ella. Vigilaré los muelles, se ofreció Harrow. Gideon levantó la vista y vio que tenía una expresión pensativa. Te pagaré por la información que encuentres. La luz de los ojos dorados de ella parpadeó. Dejó el vaso quieto de inmediato. Ni hablar. Gideon suspiró. Hacía 1 año Harrow había acudido a él para ofrecerle sus servicios. El día anterior, la polilla carmesí le había robado a otra bruja, y él estaba desesperado por ganarle la partida de una vez. Había aceptado la oferta de Harrow, convencido de que pagar por sus servicios le costaría un buen dinero. En cambio, había rechazado sus pagos. Cuando le había preguntado por qué, Harrow se limitó a señalar la oreja que le faltaba y se marchó. ¿Tu hermano pequeño no se movía en el mismo círculo que Run? Pídele que le espíe en tu lugar. Gideon se puso tenso. Aquello siempre había sido un tema espinoso entre los dos. Su hermano no quería saber nada de la caza y las purgas de las brujas. Se lo había dejado bien claro los últimos 2 años. Y él se había dejado de insistirle. El pasado que tenían en común los perseguía de formas opuestas. Alex quería olvidar. Gideon no podía permitírselo. Alex no está interesado en ser mi espía. Vaya, pues supongo que en ese caso tendrás que encargarte tú. Gideon levantó la vista. ¿Encargarme de qué? Yo no puedo mezclarme entre ellos. ¿Yo? ¿Con uno de esos vestidos elegantes y joyas colgando de los dedos? Harrow se volvió para mostrarle el lado de su cabeza donde debía haber una oreja y no la había. La razón por la que no encajaba en grandes salones de mármol ni comiendo de platos dorados saltaba a la vista. Pero tú puedes. ¿Qué sugieres? ¿Que me haga amigo de Run Winters? Más que eso, camarada. Esbozó una sonrisa de oreja a oreja. En el gesto había una sombra malévola.
Deberías cotejarla. Estuvo a punto de atragantarse. No hablarás en serio. Había empezado a sudar solo de pensarlo. Harlow se inclinó hacia él y añadió: Tú no haces amigos, Gideon, al menos no con facilidad, y sin duda no amigos como Run. Sin embargo, sí que coleccionas admiradoras, ¿te des cuenta o no? Me has llamado bruto y corto de entendederas. Ella esbozó una sonrisa torcida como si le pareciera graciosísima. Me parece que es de las mías. Hablo en serio, no tengo nada que ofrecerle. Cuando las chicas como Run eligen a sus futuros maridos, la gente como yo no está incluida en sus listas. Te sorprenderías. Gideon se obligó a contemplar la posibilidad. Un horror frío se le extendió por todo el cuerpo. Si Run era la polilla carmesí, era una maestra del disfraz, y la única forma de atraparla era jugar al mismo juego que jugaba ella. Solo había un problema: Alex. Si Gideon hacía lo que le había sugerido Harlow y se convertía en uno de los muchos pretendientes de Run, estaría cortejando a la chica que le gustaba a su hermano pequeño. O al menos eso es lo que parecería. Los instintos de Gideon querían rebelarse contra ella. Pero si Run era en efecto la polilla carmesí, no solo tenía la obligación de acabar con ella, sino también la de proteger a su hermano menor. Si era necesario hacer daño a Alex en el proceso, que así fuera. Era un precio con el que tendría que vivir. No había salvado a Alex de una bruja para permitir que cayera en las garras de otra. Eso era precisamente lo que forzaba a llevarlo a cabo. Su hermano estaba en peligro. Gideon se pasó bruscamente los dedos callosos por el pelo, pensando de nuevo en lo ocurrido en el palco. Hizo una mueca al recordar la crueldad con la que le había hablado a Run. Hay otro problema. Harrow se puso un codo sobre la mesa, apoyó la mejilla en el puño. Cuéntame. Esta noche la he insultado. Me ha invitado a su fiesta y la he desairado. Harrow apretó los labios, como si ver a Gideon retorciéndose como un bicho en una telaraña pegajosa fuese lo más gracioso que había visto en todo el día. Se toqueteó la pelusa marrón de la parte rapada de su cabeza. Hay una solución muy evidente, pero no te va a gustar. Gideon asintió, apremiándole a continuar. Tienes que ir a esa fiesta y volverla a caer en gracia. O sea que tengo que arrastrarme. Pues sí, pero no puedes limitarte a ir y decirle que lo sientes. Tienes que demostrárselo. Si vas a ser un verdadero contendiente en la lucha por el corazón de Run Winters, tendrás que derrotar a la competencia. Apretó los dientes al pensarlo. Harrow se inclinó hacia adelante. Hasta sus brillantes ojos parecían reírse de él. La pregunta, camarada, es ¿cómo lo vas a hacer?